Instrumentos ópticos. Un instrumento óptico sirve para procesar ondas de luz con el fin de mejorar una imagen para su visualización y para analizar las ondas de luz. De igual manera sirve para determinar propiedades y características. Como primer ejemplo tenemos el refractómetro, la cual es un instrumento óptico y preciso y, como su nombre lo indica, basa su funcionamiento en el estudio de la refracción de la luz. De igual manera es utilizado para medir el índice de refracción de líquidos y sólidos translúcidos. Mide la densidad de los líquidos. La unidad de medida está en grados Briggs. Según esa escala, un grado Briggs correspondería a un índice de refracción de una solución de sacarosa en agua al 1%. Como podemos observar, sus partes son el prisma principal, la cual se utiliza para colocar la sustancia al analizar. Número 2. Tenemos la cubierta del prisma, la cual protege al prisma y se debe cerrar antes de conocer el resultado medido. Además, al cerrarse, permite dispersar toda la sustancia de manera homogénea por el prisma. Número 3. Tenemos el tornillo de ajuste, la cual permite ajustar a escala a la línea de medición. Es útil para calibrar la herramienta al valor 0. Número 4. Tenemos el tubo espejo, que es el encargado de reflejar la luz. Y como número 5, tenemos el ocular, la cual al mirar por él accedemos a la escala sobre la que se va a marcar una línea para indicar el valor final. Sus aplicaciones son identificar una sustancia, verificar su grado de pureza, analizar el porcentaje de soluto disuelto en una determinada solución y ofrecer otros análisis cualitativos. Como segundo ejemplo tenemos el luxómetro, la cual es un dispositivo de medición para conocer cuánta luz o luminosidad que hay en un ambiente con la que la luz aparece en el ojo humano. No es lo mismo que medir la energía producida por una fuente de luz. El funcionamiento del luxómetro es simple. Este depende de las celdas fotovóltaicas, circuito integrado, la cual que al recibir una cierta cantidad de luz son capaces de transformarlas en electricidad. En función de la intensidad de la electricidad se conoce la cantidad de lux. Los luxómetros pueden tener distintas escalas en función de cantidad de luz que se quiera medir, para tener una precisión más exacta en caso de que la luminosidad sea más fuerte o débil. La unidad de medida es lux. Un lux es equivalente a la energía producida por una fuente de luz para el ojo humano. Algunos de los tipos de luxómetros son el digital, la cual ese modelo permite no solo medir la intensidad de la luz, sino también en espacios internos como por ejemplo edificios, laboratorios, salones, teatros, etc. Permite realizar mediciones de promedio mínimo y máximo, reteniendo el valor que se desee. Cuenta con una memoria en la que se puede guardar mediciones según la hora, fecha y lugar. Tenemos el Mavolux o Movo Monitor. Este modelo son los indicados para usarlos en talleres de estudio, de fotografía y en la industria. Es el ideal para realizar mediciones de corta distancia, en interiores y exteriores. Para poder medir grandes distancias se le debe instalar un accesorio. Tenemos la multifunción. Este tipo de luxómetro reúne varios tipos de medidores en uno mismo. Montaje fijo LXT. Este luxómetro tiene un avisador y está compuesto por un pequeño soporte de pared con un cable de 1.5 metros, un sensor de medición, una pantalla digital y un transmisor de luz. El ámbito en el que se debe ser empleado es fundamentalmente en luz diurna, control de luminosidad de salas de producción y laboratorios de fotografías. El último tenemos el PCE V34. Este tipo de luxómetro es utilizado básicamente para la medición de intensidad de la radiación de luz ultravioleta. El luxómetro consta de dos partes. El fotorreceptor es el encargado de percibir la intensidad lumínica que se quiere medir y transformarla en energía eléctrica, la cual luego transportada hacia el lector
y tenemos el lector, la cual es el encargado de recibir la señal eléctrica enviada por el fotorreceptor y transformarla en una medida de luminosidad. Luego esta medida es indicada en pantalla. Aplicaciones de un luxómetro. Cineastas y fotógrafos. El luxómetro fue creado con el fin de mejorar la luminosidad en las películas y fotografías. Productores de energía. Utilizan los luxómetros para optimizar el uso de luz interiores y exteriores. Meteorología. Mide la luz en el cielo o las que reciben los suelos de las ciudades, campos, bosques o invernaderos. Higiene y seguridad. Se utiliza para comprobar si algún lugar de trabajo podría llegar a afectar negativamente a los trabajadores, ya sea por su alta o baja cantidad de luz. Instrumentos mecánicos. Son los instrumentos de medición que deben ser manipulados físicamente por el inspector. Los dispositivos mecánicos pueden ser de pasa, no pasa o variables. Los instrumentos mecánicos cada día son reemplazados por electrónica, que nos permiten tener una mejor resolución y evitan errores de paralaje. Como primer ejemplo tenemos el vernier. El calibrador vernier, conocido también como pie de rey, sirve para medir con precisión elementos pequeños, tornillos, orificios y pequeños objetos, entre otras cosas. Consiste en una regla fija de 12 centímetros con precisión de 1 milímetro, sobre la cual se desplaza otra regla móvil o reglía. La lectura del vernier consta de dos partes, una entera dada por la escala y otra decimal dado por el nonio. Cada división del nonio valdrá 0.05 milímetros. Las aplicaciones del vernier son comunes en varias de metrología. Estas son usadas en sextantes, teodolitos, instrumentos científicos y herramientas de medición como calibradores y micrómetros, y permiten mediciones con gran precisión. Como segundo ejemplo tenemos el flexómetro. El flexómetro es un utensilio muy común en actividades relacionadas con el diseño industrial, la carpintería, etc. La principal característica de un flexómetro consiste en incorporar una cinta métrica metálica flexible que se desenrolla y al enrollarse se mantiene en un estuche o carcasa. También incorpora un dispositivo que actúa como freno o seguro que sirve para mantener fija la cinta cuando se está utilizando. Normalmente en cada cara de la cinta aparece un sistema de medición. En una se utiliza el sistema métrico decimal y la unidad mínima que aparece es el milímetro, y en la otra cara se emplea el sistema imperial de medidas, siendo la pulgada la unidad de medida y pudiéndose medir hasta un 16 de pulgada. El flexómetro mide longitudes en todos los ámbitos. Es un instrumento que se usa en casa, en talleres de toda clase, la industria, así como el laboratorio, y para llevar a cabo medidas de campo en ciencias como geología, biología, física, arquitectura, geografía, arqueología, entre otros. Instrumentos de medición de presión. La medición y el control de presión son las variables de proceso más usadas en los distintos sectores de la industria de control de procesos. Además, a través de la presión se puede inferir fácilmente una serie de otras variables tales como el nivel, volumen, flujo y densidad. El manómetro. Un manómetro de presión es un dispositivo que permite medir la intensidad de flujos en recipientes cerrados. Estos instrumentos emplean conexiones mecánicas, por lo tanto son principalmente útiles para medir las presiones estáticas o presiones que cambian lentamente. Esto hace que su aplicación sea diferente a la de un transmisor de presión, que utilizan en los casos en los que las presiones cambian rápidamente. ¿Cuál es su forma de medición? La presión manométrica se mide de forma relativa a la presión atmosférica. El manómetro utiliza la presión atmosférica como presión de referencia, ya que el cero de la presión manométrica equivale a la atmosférica. Existen tres formas de medir la presión con un manómetro de presión. Estas son la absoluta, manométrica y de vacío. Ahora, la presión absoluta se basa en una medida de la presión real, incluido el aire ambiente. Esto quiere decir que tiene como referencia el cero con un vacío perfecto,
pero puede ser tan alto como 10 bares a nivel del mar. Las lecturas absolutas de presión se consideran en aplicaciones que interactúan con el aire ambiente, como el cálculo de la relación de conversión para requisitos de flujo. La presión manométrica tiene como referencia el cero con respecto a la presión ambiental. Se usa en la mayoría de las aplicaciones que funcionan como aire ambiente, como en los sistemas de alimentación por fluido. Hay que tener en cuenta que desconectado del equipo, la presión manométrica indicará cero. Ahora hablaremos de la presión de vacío. Se expresa en torque o hace referencia a la presión ambiental. Sus unidades de medida son INHG, que es conocido como pulgadas de mercurio. Mide la presión por debajo de la temperatura ambiente. ¿Cómo funciona? El funcionamiento básico del manómetro se basa en el tubo de Bourdon. Como ya mencionamos, el tubo de Bourdon se basa en un tubo enrollado donde un extremo está cerrado y el otro se conecta al fluido al cual se desea medir la presión. El fluido al ingresar en el tubo genera una fuerza que hace que el tubo empiece a desenrollar. Este movimiento, al desenrollarse el tubo, hace mover una aguja, la cual indica que el valor de presión posee el fluido en una escala adecuada. Como todo lo relacionado a la presión se expandirá hasta encontrar su punto de equilibrio, es el momento en que podemos hacer la medición. Algunas partes del manómetro son como el muelle tubular, el tirante, el mecanismo, la aguja y la esfera. Cabe mencionar que depende del tipo de manómetro que estemos utilizando. Cada uno tiene diferentes partes. Hablaremos de algunas, como es el muelle tubular, es el tubo enrollado por donde pasa el fluido. El tirante es el dispositivo que tira el mecanismo cuando el muelle se extiende o contrae. El mecanismo es el encargado de transformar la fuerza que el tirante ejerce en un movimiento de la aguja. La aguja muestra el valor de la presión medida y la esfera contiene los componentes anteriormente mencionados. ¿Cuáles son los tipos de manómetro? Uno de ellos es el manómetro de tubo de Bourdon. Este es el más común de los manómetros. Consiste en un tubo cerrado por uno de sus extremos, aplanado y enrollado en espiral. El otro extremo del tubo se conecta al recipiente del fluido al que se requiere medir la presión. Se hace pasar por el fluido por el tubo, el que hará que se vaya desenrollando. Con este movimiento del tubo se mueve una aguja que marcará la presión del fluido. Otro es el manómetro de dos ramas abiertas. Este consiste en un tubo de vidrio en forma de U que contiene un líquido donde una de las ramas está abierta a la atmósfera y la otra está conectada al recipiente que contiene el fluido al que se le quiere medir la presión. Otro es el manómetro truncado. Este no es un auténtico manómetro ya que mide presiones absolutas y no manométricas. El funcionamiento es igual al manómetro de vidrio en U, solo que la rama que está abierta a la atmósfera en este caso está cerrada. Al estar cerrado y no indicar la presión atmosférica, se parte realmente de cero. Sirve para medir pequeñas presiones. Tiene diferentes aplicaciones. Una de ellas es en ajuste de máquinas. Los manómetros de presión se utilizan para la configuración y ajuste de máquinas de potencia fluida. Sin medidores de presión, los sistemas de energía fluida serían poco fiables e impredecibles. En sistemas hidráulicos, los manómetros de presión permiten garantizar que no haya fugas ni cambios de presión, es decir, que puedan afectar las condiciones de funcionamiento de sistemas hidráulicos. Estos sistemas están diseñados para trabajar en un rango de presión establecido. Por lo tanto, el manómetro de presión debe tener una clasificación por dicho rango. En sistemas de alimentación de fluidos, los manómetros de presión se han utilizado en sistemas de alimentación de fluidos durante muchos años. Por lo tanto, el diseño de manómetros de presión para sistemas de alimentación de fluidos está ya muy perfeccionado. El manómetro de presión para aplicaciones de potencia de fluidos ha evolucionado hacia un aumento en las características específicas de la aplicación. Por ejemplo, ahora los manómetros de presión se diseñan de forma estandarizada con conexiones de presión amigables hidráulicamente para evitar fugas en el sistema.
también en los sistemas de aire comprimido y neumático. Los sistemas de aire comprimido y neumático también están llenos de medidores, ya que la presión también se mide en muchos lugares del sistema. La presión se mide en el receptor, así como cada FRL o regulador autónomo en el sistema. A veces la presión se mide en los actuadores neumáticos. Ahora hablaremos del barómetro. El barómetro pertenece al grupo de los elementos de medición. Hay distintos tipos y soporta la metodología. Es fundamental para dar la explicación a algunos fenómenos climáticos. Su primera versión se vio a la luz en 1643 de la mano del evangelista Torricelli, un físico matemático de origen italiano. Un barómetro consiste en medir la presión de la atmósfera, la cual se expresa en hectopascales o abreviado es HPA. Generalmente son de mercurio y colaboran exhaustivamente en la predicción del clima. La presión atmosférica es exactamente la fuerza del aire sobre una porción específica de la Tierra y por lo tanto pesa y genera presión. El barómetro sirve para medir cuánta presión ejerce dicho aire sobre el territorio estudiado. Es un instrumento indispensable en el estudio de los fenómenos meteorológicos. Igual tiene sus unidades y este sistema que utiliza es la unidad de medida de la presión atmosférica que suele marcar los barómetros. Se llama hectopascal y de abreviación es HPA. Esta unidad significa hecto de 100 y pascales es la unidad de medida de presión. El barómetro de mercurio determina en muchas ocasiones la unidad de medición, la cual se denomina como pulgadas de mercurio o milímetros de mercurio. ¿Cómo funciona un barómetro? El funcionamiento de los barómetros fue cambiando con el paso del tiempo. Su primera versión fue inventada por Torricelli. Era de mercurio y estaba formada por un tubo. En este caso se medía de acuerdo a la altura que alcanzaba el metal dentro del mencionado tubo. En la actualidad el funcionamiento de un barómetro es mucho más exacto debido a que debe estar calibrado respecto al nivel del mar, la cual se establece como parámetro para todos los instrumentos que se arrojen. Posteriormente los mismos resultados, esto es de suma importancia, pues no se da igual a la acción de un barómetro en una zona que está muy por sobre el nivel del mar que en un terreno que se encuentra por debajo de este. Algunos tipos de barómetro. Uno de ellos es el barómetro de mercurio. Fue inventado por Torricelli. Consistía en un tubo de vidrio de 85 centímetros de largo y mercurio en su interior. Al voltearlo, el mercurio escalaba por el tubo, dando el resultado buscado. Hoy en día ya no se recomienda su uso, porque el mercurio es un metal pesado y se considera peligroso. El barómetro aneroide. Este barómetro está formado por una caja metálica que tiene un vacío absoluto. El resultado es indicado por las deformaciones que sufren las paredes de la caja, aunque no goza de gran exactitud. El barómetro altímetro es un barómetro que se utiliza especialmente en aeronáutica, ya que sirve para indicar al piloto a qué nivel sobre el mar se encuentra. Se suele medir en pies o metros. El barómetro de Fortin. Este tipo de barómetro está conformado por un tubo con mercurio ubicado en un tubo de vidrio. Todo se encuentra sostenido por una estructura cónica y gracias a sus ranuras y termómetro. Los resultados que da son de gran exactitud. De hecho, por esta razón el barómetro de Fortin se utiliza en los laboratorios más exigentes. El barómetro de Gould. Se trata de un recipiente de vidrio al cual se llena con un líquido con colorante para su mejor distinción. Partes de un barómetro. Cabe mencionar que las partes difieren según el tipo de barómetro. El higrómetro se encarga de medir la humedad contenida en la atmósfera. El termómetro Box mide la temperatura. El espejo convexo
junto con el ítem anterior, mide la temperatura. La esfera de mando en nivel señala el grado de presión atmosférica. El botón de ajuste regula la esfera de mando y nivel. Aplicaciones. Tenemos como ejemplo el barómetro PCE-alto DPA A100L. Este es apto para la medición de la presión atmosférica. Este barómetro mide la presión en un rango que alcanza desde el punto cero absoluto hasta los 200 kilopascales. Este barómetro se usa para muchas aplicaciones móviles en la industria y talleres. Algunas veces este barómetro sirve para comprobar el vacío en envases. Otro ejemplo o aplicación tenemos en el estudio de los fenómenos meteorológicos. Gracias a este instrumento de medida podemos conocer y predecir algunos cambios de presión importantes como los anticiclones y las borrascas. Ahora hablaremos de los instrumentos de medición de torsión. Como ejemplo tenemos el torquímetro. El torquímetro es una herramienta de alta precisión muy utilizada en muchos talleres e industrias. Este consiste en que se utiliza para aplicar un torque determinado a determinadas piezas. Pueden ser tornillos, tuercas. La característica principal de esta herramienta es que su capacidad de aplicar una tensión específica con alta precisión. Es por esto que son muy utilizados en lugares donde un torque preciso es crítico, como pueden ser motores de combustión, equipos que manejan altas presiones, tuberías, entre otros. Igual utiliza sus unidades de medida y escala. El torque se expresa en unidades de fuerza a distancia. Se mide comúnmente en Newton sobre metro. Los tipos de torquímetro igual. Uno de ellos es el multiplicador de torque, que son torquímetros que permiten incrementar el valor del torque aplicado. Otro es el multitorque. La principal característica de este torquímetro es que cuenta con un sistema de recolección de datos, el cual es usado con extensiones, dados, mangos o una combinación de estos. El torquímetro electrónico es un tipo de torquímetro que permite varias aplicaciones, pero se caracteriza principalmente por tener una precisión mayor. El torquímetro de carátula mide el torque mediante una carátula haciendo una lectura rápida y precisa de este. ¿Cómo podemos usar un torquímetro? Ahora mencionaré 3 pasos. El primero es en primer lugar se debe conocer el torque que se le debe dar a la pieza. Este dato viene en las especificaciones del fabricante. Debemos ajustar la pieza hasta el llegue. Luego colocar el torquímetro analógico en la pieza. Mover el torquímetro apretando la pieza hasta que la escala veamos que la aguja llegue al valor deseado. En este caso se aplica el torque, es conocido como el torque. Las partes de un torquímetro. Una de ellas es la entrada. Pueden ser de 1/4 de pulgada, 3/8 de pulgada, media pulgada, 3/4 de pulgada. Cada una de estas entradas se aplica a una fuerza distinta para los distintos tamaños de pieza. El selector de giro permite realizar el torque tanto para el lado izquierdo como para el lado derecho. La escala muestra los valores de torque que se aplican en distintas unidades de medida. El seguro permite que una vez que se aplique el torque requerido, este no siga aplicando o disminuya el torque realizado. En pocas palabras, traba el torquímetro. Una de sus aplicaciones es que en la industria automotriz es una herramienta que acostumbra utilizarse, dado que se emplean múltiples torques, de modo que se aplican en altas precisiones de torque en lugares de dimensiones muy pequeñas, y así reemplazar los brazos de palanca y llaves largas. Esto, por ejemplo, sabemos que vienen tornillos muy pequeños y hay que son milimétricos. Nos sirve para que, por ejemplo, si estamos apretando un tornillo en un motor, que no se pase y podamos quebrar la pieza de ese motor, ya que podríamos dañar lo que es el cabezote. Sensores de torsión. Los sensores miden la fuerza de torsión a la que se somete un eje durante las diferentes fases
de su funcionamiento, bien sea en arranque, dinámico o parada. Estos sensores se utilizan para ensayar y estudiar elementos de rotación como motores, generadores, alternadores, aunque también hay sensores de par estático que miden la torsión o par sin que exista rotación. Por ejemplo, en una llave dinamométrica, un transductor de par proporciona una variación mecánica en una eléctrica. En este caso, una torsión se traduce en una variación de voltaje. Los tipos de sensores son diferentes, pero por tecnología se dividen en estáticos o dinámicos. A su vez, estos últimos se dividen en sensores de par dinámicos sin escobillas o anillos rozantes y sensores de par con escobillas o anillos rozantes. Los formatos son variados, aunque siempre hay un denominador común. Consta de un eje instrumentado que ha de ser intercalado entre fuente y carga para que el sensor de par sea sometido a la torsión que deseamos medir. Medidores de esfuerzos mecánicos. El dinamómetro. El dinamómetro es un instrumento para medir fuerzas. Sus orígenes se remontan a finales del siglo XVII, cuando se inventó el físico Isaac Newton ideó una herramienta capaz de medir la fuerza y el peso de los objetos a partir de la ley de elasticidad de Hooke. El dinamómetro funciona gracias a un cilindro contenido en el interior de un cilindro mayor que alberga un muelle. Además, cuenta con un par de ganchos, uno en cada extremo. El cilindro hueco exterior que rodea el muelle lleva marcada una escala, de tal modo que al ejercer una fuerza sobre el gancho, el cursor se irá moviendo indicando el valor de la fuerza. Junto a la aguja indicadora de la fuerza, el dinamómetro posee un resorte en su interior que se alargará al aplicarse una fuerza sobre él. Dentro de los dinamómetros que trabajan con diferentes rangos de medición, encontramos dos tipologías: dinamómetros mecánicos y dinamómetros electrónicos. Los primeros son los más empleados debido a su precisión. Tienen una decisión máxima de más o menos 0.3% de la carga y el rango de taraje del 20%, y eso a su seguridad. Mientras que los dinamómetros electrónicos cuentan con una interfaz de datos y en algunos casos con un software encargado de transferir los datos de la pesada hasta nuestro ordenador. Los modelos electrónicos suelen emplearse en la investigación y el desarrollo, mientras que los mecánicos, debido a su fácil empleo, son apropiados para el sector pedagógico. Los de rango de pesado de 5 a 1000 gramos cuentan con una brida como soporte de carga, los de 2.5 a 50 kilos con un gancho y los de hasta 100 kilos con un mosquetón. La versatilidad de los dinamómetros permitirá convertir con un simple movimiento los dinamómetros de tracción en dinamómetros de compresión. Aplicaciones del dinamómetro. Sirve para medir el peso y la fuerza. Una de las aplicaciones más importantes es la de medir las fuerzas. Gracias al resorte y la escala incluida, podemos conocer cuál es la fuerza generada por un objeto que se cuelga de otro. Por otro lado, aplicando la equivalencia entre newton y kilos, este producto también nos permite calcular tanto la masa como el peso del objeto concreto con el que estemos trabajando. Para obtener esos datos, colocamos el objeto en el gancho que incluye el dinamómetro o bien en el plato que algunos modelos incorporan. En el momento tendremos la lectura de dicha fuerza, algo que resulta interesante a la hora de conocer la resistencia de ciertos materiales a la tracción o ante masas colgantes de los mismos. Dinamómetro en máquinas. Otro de los usos que tiene el dinamómetro es calcular la resistencia que tienen ciertos objetos incluidos en máquinas, tales como cuerdas, cables y probetas. Estos objetos suelen usarse para tirar o arrastrar diferentes masas, de modo que resulta fundamental saber si la resistencia nominal que los productos poseen según el fabricante corresponde con la realidad. Para ejecutar estas pruebas, se inunda la cuerda o el cable del gancho del dinamómetro y se empieza a tirar del mismo con una máquina hasta que la cuerda del cable acaba por romperse. El valor que marca el dinamómetro en el momento de esa rotura es el que nos indica la capacidad máxima de masa que puede soportar durante el uso convencional. Dinamómetro en la ortodoncia. Aunque no es un uso propiamente de un taller convencional, el dinamómetro es una de las herramientas claves en la odontología y especialmente en el desarrollo de prótesis dentales. Aquí permite verificar la fuerza de la resistencia de los materiales y la fuerza que puede soportar cierto compuesto antes de romperse, algo que resulta fundamental a la hora de fabricar dentaduras postizas, puentes e implantes, en un contexto en el que, pese a lo que pueda parecer, aplicamos unas fuerzas muy notables a la hora de masticar los alimentos. Lectura de medición.
La lectura de medición de un dinamómetro es en newton. Un newton es equivalente a 1 kilogramo por masa sobre segundo al cuadrado. Un kilonewton equivale a 0.001 newton. Un meganewton es equivalente a 0.001 kilonewton. Ejemplo. Primeramente, al ser dos masas iguales, el sistema estará en equilibrio, es decir, que su aceleración es nula, equivalente a 0. Hacemos el diagrama del cuerpo libre de cada cuerpo, quedando así para los dos, sumatoria de Fi es igual a T menos M por G igual a 0, donde T es la tensión de la cuerda, la M es la masa y G es la gravedad. Hacemos un análisis de los valores. La tensión es desconocida, la masa es equivalente a 5 kilogramos y la fuerza de gravedad es igual a 10 newton. Hacemos un despeje dejando fuera la tensión, quedando así, tensión es igual a masa por gravedad, sustituyendo los valores, quedando 5 por 10 newton, dando como resultado de tensión 50 newton. Otro punto que hay que hacer notar es que el dinamómetro está ubicado encima de una polea fija. Debido a la forma de la polea, esta resiste una fuerza de 2T, es decir, 2 tensiones. Se hace otra operación multiplicando 2 por T, que sería 2 por 50 igual a 100 newton. Entonces, la lectura del dinamómetro deberá ser de 100 newton. Sensores de fuerza. Los sensores de fuerza, también llamados transductores de fuerza, están pensados para la medida de fuerza al igual que las células de carga o celdas de carga. La diferencia radica en el tipo de aplicación y normas bajo las que se calibran estos sensores de fuerza y las células de carga. Los sensores de fuerza o dinamómetros se calibran según la norma ISO 376. Las células de carga lo hacen con la norma OIML R60 según la Organización Internacional de Metrología. Los sensores de fuerza suelen ser empleados en aplicaciones de ensayo y medida, donde se requiere una precisión alta, así como una rápida respuesta del sensor frente a variaciones súbditas o dinámicas de la aplicación o ensayo. Las células de carga, por contra, se reservan para aplicaciones de pesaje, donde no se requiere una respuesta tan dinámica y menos de precisión en la medida. Los sensores de fuerza de atracción o sensores de fuerza en tensión están diseñados para la medida unidireccional de la fuerza mediante el tiro de ambos extremos del transductor. Podemos encontrar diferentes sensores de fuerza de atracción, pero en general cuentan con dos elementos de amarre situados opuestamente para facilitar el tiro opuesto para medir esa fuerza de tiro. Existen diferentes formatos para llevar a cabo esta aplicación, pero casi todos cuentan con roscas macho, hembra o ambas para facilitar su montaje. Las aplicaciones de los sensores varían dependiendo del tipo de sensor que es. Por ejemplo, sensores a compresión. Los sensores de fuerza o compresión permiten solo la medida de fuerza o peso en una dirección, que es la de compresión o empuje. Estos sensores cuentan en general con una zona de fijación o amarre, ya que sobre la puesta se ejerce la fuerza. También hay sensores de fuerza o compresión con doble zona de fijación, pero no es lo habitual. Los sensores de fuerza o compresión suelen ser cilíndricos, tipo pastilla o disco, que pueden ser macizos o huecos, como el casco de las arandelas o casquillos. Son los formatos habituales que encontramos en esta medida. Los rangos son diversos, desde unos pocos newton hasta miles de newton. Si se desea cortar con dos puntos de fijación o amarre opuestos, lo mejor es consultar los sensores de fuerza, tensión y compresión, ya que son simétricos, por lo que una de las zonas de trabajo será compresión. Sensores de atracción. Los sensores de fuerza de atracción o sensores de fuerza en tensión están diseñados para la medida unidireccional de la fuerza mediante el tiro de ambos extremos del transductor. Podemos encontrar diferentes de fuerza atracción, pero en general cuenta con dos elementos de amarre situados opuestamente para facilitar el tiro opuesto para medir esa fuerza de tiro. Existen diferentes formatos para llevar esta aplicación, pero casi todos cuentan con roscas macho o hembras para facilitar su montaje. Sensores de compresión y tracción. De esta forma, se pueden utilizar los mismos sensores para medir una, otra o las dos direcciones, según sea la dirección de la medida de los sensores de fuerza de tracción y compresión. Una dirección nos dará positiva y la otra negativa, si obtenemos la medida directamente desde el puente Wheatstone. El valor positivo o negativo puede ser desplazado en señales analógicas en voltaje o corriente, ya que en caso de integrarlos al amplificador, este puede ser configurado según la señal deseada, pudiendo ser valores positivos. Los formatos de sensores de fuerza de tracción y compresión pueden ser diferentes, aunque, como tienen que medir al menos una medida en tracción, necesitan de doble amarre en extremos, bien sean de doble orificio, doble rosca macho o doble rosca
Si su aplicación es de pesaje o de ensayo lento con clase C2, C3 o superiores, según la norma OIML R60. Sensores de fuerza especial. Los sensores de fuerza especiales son transductores de fuerza especiales diseñados para la medida de fuerza en aplicaciones concretas. Debido a su especialidad, no sirven modelos estándar de medida de fuerza, tracción, compresión o ambas, ya que en general por su formato necesitan de una disposición especial de la estequiometría interna del sensor. Por ejemplo, existen sensores de fuerza especiales para la medida de fuerza en aplicaciones de automóvil, como son el cinturón de seguridad, pedales o palanca de cambio. También existen en aplicaciones industriales como la medida del tensado en cables de acero o la fuerza ejercida en cintas transportadoras. Sensores piezoeléctricos. Los sensores de fuerza piezoeléctricos son sensores de fuerza muy dinámicos y están especialmente indicados para la medida de golpes o picos de fuerza, ya que son variaciones muy subidas de fuerza, es decir, la fuerza varía muy rápidamente en el tiempo. Esto es así debido a su comportamiento físico, ya que al deformarse rápidamente el material interno, se produce un pico de tensión proporcional a esa deformación. Ese pico de tensión es muy bajo nivel, del orden de microvoltios, por lo que se cuenta con una señal especial llamada IEP-ICP, un estándar para ese tipo de sensores de fuerza piezoeléctricos. Para la medida de fuerza dinámica en ensayos, donde no hay impactos o variaciones súbitas de fuerza, se suelen emplear las células de carga dinámicas o dinamómetros, fabricadas con algas extensométricas que son lo suficientemente rápidas como para seguir el evento mecánico sin perder detalle. Medidores de dureza. Los medidores de dureza sirven para determinar la dureza superficial. Existen para medir metal, plástico, goma, tejidos, etc. Estos medidores de dureza son especialmente apreciados en los ámbitos de producción de control de calidad y de servicio técnico gracias a su movilidad. Durómetro. El durómetro es un dispositivo de medición para determinar la dureza de un material. Existen distintos tipos de durómetros de acuerdo a las diversas familias de materiales, habiendo la posibilidad de medir la dureza tanto a un caucho como un acero. Si bien la palabra durómetro es un anglosajón en el mundo, solo se emplea para denominar al equipo de medir la dureza Short. En Latinoamérica es ampliamente utilizada para identificar todos los bancos de ensayo de dureza. Durómetro Short. La escala de ese durómetro fue definido por Albert Short alrededor del 1920, aunque no fue el primer dispositivo inventado en la historia para medir dureza. El durómetro de Short existe en varias escalas definidas de acuerdo a las diferentes propiedades de los materiales, pero para este dispositivo las más comunes son las escalas A y D, la primera para plásticos blandos y la D para más duros. Durómetro Rockwell. El durómetro de profundidad diferencial Rockwell fue inventado por los hermanos Hugh y Stanley Rockwell en el año 1914 en Estados Unidos. Ambos trabajaban en la fábrica de rodamientos de New Depot Manufacturing Corporation, que se convertirá más tarde en una empresa del grupo General Motors. Las escalas más utilizadas con esta técnica son variadas de acuerdo a las distintas combinaciones de penetradores y cargas que se usen, pudiendo ensayar cualquier metal o aleación tanto duros como blandos. Hay dos clases de penetradores, los de las bolas esféricas de acero endureciendo con diámetros normalizados y los cónicos de diamante. El método de medición de dureza consiste en aplicar primero una carga inicial pequeña, lo que aumenta la exactitud de la medida, y después una carga mayor. Los equipos modernos para la medida de dureza Rockwell están automatizados y hasta permiten la variación de tiempo de la aplicación de la carga. Sin embargo, los equipos mecánicos siguen siendo utilizados ampliamente en la industria. Instrumentos de medición por coordenadas. Una máquina de medición por coordenadas, máquina de medición tridimensional o CMM, es un instrumento de medición directa que utiliza un puntero o palpador físico en el que un operador puede ir tocando el objeto y enviando coordenadas a un fichero de dibujo. El puntero puede ir unido al sistema de registro de coordenadas mediante un brazo o codificador, o puede ser localizado y trazado por un sistema óptico. Máquinas de medir por coordenadas MMC. Una máquina de medición por coordenadas es un dispositivo que permite la medición de características geométricas de un objeto o pieza. Esta máquina puede ser controlada manualmente por un operador o automáticamente mediante un CNC.
mediante sensores que pueden ser mecánicos, ópticos, láser, entre otros. Se obtiene información luego de que es traducida en coordenadas espaciales. Una MMC precisa de un software de metrología apropiado, según los requerimientos de la medición y del tipo de equipo. Las máquinas de medición por coordenadas pueden ofrecer a una empresa una larga lista de beneficios al ofrecer una medición precisa de los objetos para el diseño, la evaluación, el perfil de prueba y la ingeniería inversa. Puede realizar controles en áreas que normalmente serían difíciles de medir